Hola a todos, bienvenidos a Deep, tu canal de inversión. Estamos una semana más con el informe semanal en el cual haremos un repaso de las principales noticias que afectan a nuestra cartera y nuestras inversiones. Hoy os traigo un informe semanal hecho con bastante cariño, así que espero que os guste. Si es así, pues ya sabéis que podéis dejar un me gusta para apoyar el canal y un comentario algorítmico para que este vídeo pues aparezca a más personas. Pero antes de comenzar con el informe semanal, os recuerdo que en portfolioinversión.com podéis montar vuestra cartera de forma gratuita, hacerle seguimiento y utilizar varias métricas para gestionar vuestro portfolio de forma más eficiente, además de que recibiréis una newsletter que tanto Martí como yo os escribimos cada semana. También tenéis un Substack en inglés que dejamos en la descripción de este vídeo, en el cual pues ponemos las ideas que nosotros encontramos de otras personas, de fuentes externas, noticias relevantes o artículos que nos parecen interesantes y como no son nuestros, pues los compartimos con vosotros para que os inspiréis también como nosotros para crear este tipo de contenido. Y por último, en análisisdeinversión.com publicamos nuestros análisis detallados de las compañías que tenemos en cartera y otras que nos parecen interesantes y dejamos en la watchlist. Así que os invito también a que os paséis por análisisdeinversión.com. Dicho esto, vamos a comenzar con el informe semanal. Y es que una semana convulsa. De hecho, ya llevamos varias semanas en el cual estamos viendo esta rotación, ¿no? De las Magnificent Seven, de las 7 magníficas, en las cuales ya sabéis que son las tecnológicas, Nvidia, Google, Microsoft, Tesla, etcétera, etcétera, y que se han pegado una buena hostia. De hecho, pues Nvidia es la que lidera la caída, pues la más sobrevalorada, a mi parecer, aunque podemos discutir la valoración, pero yo creo que sí, y de hecho estamos viendo una rotación. En el tema de los índices, esto afecta más, por ejemplo, al Nasdaq, en el cual pues estas 7 magníficas suponen un porcentaje más elevado. De esto ya lo hablamos en informes semanales anteriores, así que os recomiendo en el que hablamos de la gran rotación o caen las 7 magníficas, algo así le puse de título, un poquito de clickbait, pero bueno, ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Y en el cual hablamos un poquito más de esto, del porcentaje que suponen los índices, de cómo afecta, así que recomiendo que le echéis un vistazo también, que ya sabéis que a pesar de ser informes semanales y hacer un update de que se ha movido el mercado, hablamos de temas más evergreen, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que más perduran en el tiempo y que se pueden utilizar para tomar decisiones de inversión a medio plazo. ¿De acuerdo? No es únicamente lo que pasó esta semana, que sí, que por eso es informe semanal, pero hay más cositas interesantes que comentar. En cuanto a Standard & Poor's, vemos que esta caída le ha afectado, cae un 1,54%, y lo que es curioso es que sí que es cierto que estas grandes empresas han absorbido toda la liquidez del mercado, o lo han hecho por lo menos hasta ahora, y otros sectores, por ejemplo, aquí vemos el Russell 2000 de empresas pequeñas, ¿no? Estados Unidos, pues ahora está viendo esta rotación. Mientras que Standard & Poor's ha caído un 1,54%, el Russell ha subido un 3,14% en esta semana. Entonces, podemos ver que comienza esta rotación, que la liquidez ya puede salir de estas empresas e irse a las pequeñitas que no se han visto tan beneficiadas, o otras empresas dentro de los índices. Podría ser. Al final yo creo, y os lo pondré ahora más adelante en un tweet que me pareció interesante compartir, cuando las empresas de crecimiento quizá no dan los resultados que el mercado espera, o siguen siendo buenos, pero como digo, no son los que el mercado espera, en vez de crecer pues al 30, crece al 25, esta empresa se va a ver muy afectada a nivel de valoración, ¿de acuerdo? Al descontar las mejores expectativas del mercado, pues, y no cumplirlas, la cotización caerá con fuerza porque esta ansia especulativa que existe en las empresas, pues, se frenará. Eso quiere decir que negocios de estas 7 magníficas sean malos, no, ni mucho menos, son muy buenos negocios y de hecho son muy buenas empresas, pero por ejemplo, ya lo comentamos que por ejemplo Apple pues no crece muchísimo, no es una empresa yo creo ya de crecimiento, quizá ha llegado a su límite, aún así las valoraciones a las que cotiza son realmente exigentes, como si el crecimiento fuese eterno. Tema de Nvidia, pues también en un sector con unos márgenes operativos tan altos, van a ser competidores, las empresas, tus clientes, que muchos de esos clientes son las 7 magníficas, de hecho, es un círculo que existe, pues van a buscar otras fuentes de aprovisionamiento. De hecho, ya lo hace, o lo está intentando hacer
Amazon con Intel, también lo comentamos en un programa, ¿no? Entonces vas a tener cierta competencia, ciertos problemas que a la larga, pues quizá el mercado ha descontado unas expectativas y no se van a realizar. Pero bueno, vamos a ver lo que es actual, ¿no? Y lo actual es esto. Están cayendo, Standard & Poor's ha caído y el Russell ha subido esta semana. Además, a nivel de datos económicos, meto un poquito Europa aquí por medio, que siempre hablamos de Estados Unidos y vamos a volver a hablar ahora porque hay datos del PIB, pero me pareció interesante los PMIs, aquí podemos ver de Francia y Alemania, las principales economías de la eurozona, de que están bastante bajos los PMIs, así los manufactureros, como veis, se están deteriorando bastante y de hecho salen por debajo de las estimaciones. Recordad que por debajo de 50, aquí ya lo pone, es una contracción de la actividad económica, ¿no? A nivel manufacturero, pues vemos que en Francia salió en 44,1 cuando se esperaba un 45,9 y en Alemania no está yendo nada bien la desindustrialización de este país, pobrecitos los alemanes, pero bueno, ellos se lo han buscado, de 42,6 cuando se esperaba un 44. A nivel de la eurozona seguimos con la contracción de 45,6 cuando se esperaba un 46,1. A nivel de servicios en estos países, el PMI de servicios, pues vemos que es bastante más positivo. Por ejemplo, en Francia sí que repunta, no sé si podéis ver la gráfica, aunque está ahí cercano a los 50 y en Alemania sí que comienza a bajar. De hecho, el PMI de servicios, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos, es lo que se ha mantenido a flote y ha tirado un poquito del carro. Aquí, pues bueno, con estos datos se está descontando una bajada de tipos por parte del Banco Central Europeo. Bastante negativo para el euro en comparación con el dólar, que con el dólar pues podemos ver que quizá la bajada de tipos, si bien se acerca y ya el mercado lo está descontando para septiembre, hostia, es que no tiene tanto sentido bajar tipos. De hecho salió, como podéis ver aquí, el crecimiento del PIB. Hostia, y estamos en una expansión económica bastante potente, 2,8% cuando se estimaba que iba a salir un 2%. O sea, volvemos al crecimiento económico y a la reaceleración de la economía, que como podéis ver, desde el año pasado esta se había venido bajando, bueno, desacelerando, y de hecho llegamos a un nivel de crecimiento del PIB bastante, bueno, bajo a principios de este año, en el primer trimestre 1,4, pero parece que esto se ha reacelerado, ¿vale? Ha vuelto la aceleración económica. Entonces, ¿qué motivos tiene la Fed para bajar los tipos de interés? Ahora lo veremos. Pero antes quiero meteros este gráfico que me ha parecido muy interesante, que es el tema de los ahorros personales en Estados Unidos, que como veis pues están a niveles muy bajos, ¿no? Prepandémicos. De hecho, antes se situaban en el 8-9%, ya estamos alrededor del 3,4%. Esto es bastante negativo porque en el caso de que haya pues una recesión, problemas económicos, las familias lo van a pasar bastante mal. Y ahora, si están los tipos así y sale tirar de crédito, es un problema. Y también es un problema para el gobierno, porque ya sabéis que cuando pasa una de estas situaciones económicas negativas se activan varios amortiguadores automáticos y esto va a hacer que se activen más alertas y aumente el gasto gubernamental, el gasto federal, por encima de lo que posiblemente fuese esperado. Es un dato bastante negativo. Esto significa que quizá por esta bajada del ahorro es que el consumo se ha impulsado y por eso está creciendo el PIB. También podría ser, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos datos un poquito alterados ya, porque que si cambia la tasa de ahorro, porque ahora el consumidor gasta más dinero que antes y ahorra menos, sí es cierto que esto va a impulsar el PIB en el corto plazo, pero veamos lo sostenible que es este crecimiento, no una vez se estabilice. Pero bueno, lo que estamos viendo es que los ahorros están bajando, de hecho han bajado pues bastante en comparación a lo que teníamos previo a 2020. Y esto es el elefante en la sala, ¿de acuerdo? Que es el total de la deuda pública en Estados Unidos en dólares. Y podéis ver cómo esto se ha disparado de forma brutal. Y ya estamos, eso está en millones de dólares, ¿no? Pues ya podéis ver aquí. Bueno, más será, ¿no? Porque sean billions. Entonces podéis ver cómo la deuda de Estados Unidos sigue creciendo, se sigue disparando, sí que parece que se estabilizó, ¿no? Porque no habían llegado a un acuerdo anteriormente, el periodo este de 2023, pero la deuda sigue creciendo y está creciendo a niveles agigantados. Igual que están creciendo lo que viene siendo el pago de las tasas, bueno, el pago de los intereses de esta deuda. Aquí podéis ver también la proyección a dónde se irán los pagos. Aquí podéis ver, es que tengo que ir a la cabeza para leerlo, en los billions, cómo se dispararía a partir de, bueno,
ya se está disparando. De hecho, ya se ha disparado el pago de los intereses de la deuda a partir de que comenzó este ciclo alcista, ¿no? Pero si no bajan los tipos de interés, este pago de los intereses se va a comer gran parte del presupuesto. Ya se lo está comiendo, pero se va a comer todavía más y más. Y aquí entraríamos en un círculo bastante peligroso en el cual, pues, el gobierno tiene unos déficits, ha de emitir deuda, esta deuda ahora mismo es cara, entonces acaba pagando más intereses por la deuda, si no recorta los gastos incurren más déficits, emite más deuda, al emitir también más deuda, pues el mercado va a exigir unos tipos de interés más elevados, al menos si se dejan que fluctúen, ¿no? Entonces, los pagos de los intereses siguen subiendo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué puede pasar con esto? Que desde el gobierno se diga a la FED, escucha, esto no puede seguir así, yo los déficits no los pienso recortar porque el coste político es enorme, bájame los tipos de interés y vamos a controlar la curva de tipos. Consecuencia de esto en el medio plazo, un aumento de la inflación y volvemos al círculo este. Entonces, ¿qué van a buscar de justificación para tener una inflación alta y controlar la curva de tipos y eliminar esta deuda? Pues no voy a entrar en conspiraciones, pero cada uno puede ir pensando qué favorece y qué tipo de situaciones, por ejemplo, una guerra, pues favorece esta devaluación monetaria y este tipo de conductas y de políticas. Pero bueno, dejemos esto de lado, pues no es el tema principal de conversación, aunque podríamos especular qué se podría planear en la sombra para solucionar este tipo de problemas. Ya lo llevo diciendo mucho tiempo, la conclusión va a ser tipos de interés reales negativos para que la deuda se vaya comiendo. A ver cómo lo digiere el consumidor, pero aquí tenemos un problema, porque vemos por un lado crecimiento económico, muy bien, podemos entrar a ver el detalle de este crecimiento del PIB, ¿no? A ver cómo se descompone, lo he estado ojeando un poquito, obviamente el gasto gubernamental ha favorecido y ha aumentado que crezca el PIB, aunque no tanto como yo esperaba, sin embargo es un factor muy importante, ¿no? Entonces, tenemos crecimiento económico y la inflación está bajando, ¿vale? Entonces la FED, ¿qué va a hacer? ¿Va a bajar los tipos de interés para impulsar todavía más la economía y que ésta se caliente y suba la inflación, no haciendo caso de su otro mandato? Porque el paro sí que está subiendo, pero todavía está a niveles bastante controlables. Entonces estamos en una situación complicada de impasse. Yo creo que sí que van a bajar los tipos, sobre todo a medida que los demás bancos centrales, como el europeo, donde la economía parece que no va tan bien, y porque es menos competitiva y menos flexible que la de Estados Unidos, baje tipos. Estados Unidos va a tener que bajar para que este cambio de divisa pues no les afecte tan negativamente, pero no creo que veamos una bajada muy rápida, a no ser que comience a aumentar el paro, el crecimiento económico este sea una finfla y se vea que realmente estamos en una recesión y entonces bajan los tipos de forma muy, muy rápida. Y esto ya se ha visto con el tema de las elecciones, que si salen los trumpistas, pues creo que es el objetivo bajar los tipos de interés y devaluar la moneda con esta bajada de tipos, ¿no? Pero si sale el otro bando, pues tampoco, a ver, a nivel de lo que viene siendo el socialismo, sí sabemos cómo acaba todo, ¿no? Pero bueno, de todas formas, no vamos a tener una economía capitalista pura de Estados Unidos y no la tenemos desde hace décadas. Esto es interesante y es lo que hemos hablado de la rotación, ¿no? Y aquí podéis ver que de momento Estados Unidos no está viendo esta rotación. Aquí podéis ver, como digo, lo que viene siendo en Estados Unidos lo que se está pagando, ¿no? En comparación con lo que viene siendo las otras, bueno, el resto del mundo, lo que viene siendo las equities fuera de Estados Unidos, a nivel internacional. Y no está viendo una rotación todavía de Estados Unidos al resto del mundo. Y de hecho estamos a niveles de valoración realmente muy elevados en comparación con, por ejemplo, aquí supongo que lo están haciendo con el estilo de MSCI World, ¿no? Ex Estados Unidos. Entonces vemos que estamos a niveles de valoración por encima, valoración relativa, por encima de la burbuja Nifty 50, de la burbuja de Internet, etcétera. Y de hecho, si vamos a ver empresas fuera de Estados Unidos, vemos que existen oportunidades de inversión bastante interesantes y que, bueno, que cotizan a múltiplos razonables en los cuales se podrían invertir. De hecho, hay más gráficos de esto que os he puesto, por ejemplo, el price to book, que sean los activos que vale la compañía, ¿no? En comparación con el resto del mundo. Si veis, el Standard & Poor's cotiza a unos precios muy elevados. De hecho, estamos a niveles de price to book cercanos a la burbuja de año 2000, la burbuja.com. En cambio, si nos vamos al MSCI,
excluyendo Estados Unidos, ¿de acuerdo? Vemos que los niveles son mucho más bajos y de hecho la oportunidad pues parece más interesante si basamos nuestra inversión en valorar las empresas. Aquí pues lo vemos en agregado, ¿no? Pero sí que podríamos deducir de este tipo de gráficos que fuera de Estados Unidos hay inversiones muy interesantes y a múltiplos bastante buenos. E incluso dentro de Estados Unidos, porque aquí pues el que viene siendo el Standard Poor's, ya sabéis que ahora pues las 7 magníficas que están a valoraciones exigentes pues suponen una parte importante de los índices, y si excluyésemos estas empresas pues también sería interesante ver cuál sería la valoración relativa, ¿no? Ex las 7 magníficas. Pero bueno, hay ideas e inversiones interesantes fuera de Estados Unidos. Os recomiendo que abráis un poquito el espectro. Sí es cierto que el mercado de Estados Unidos es el que mejor se ha comportado y es de los más competitivos, pero bueno, se pueden encontrar empresas que están realizando pues recompras de acciones, distribución en base a dividendos accionista o planes de crecimiento interesantes fuera de Estados Unidos y comprándolas a valoraciones interesantes. En el caso que volviésemos a una reversión a la media, ¿no? En el cual pues las valoraciones pues se vuelven a ajustar un poquito más a la media histórica, pues podríamos ver cómo las valoraciones de los mercados ex Estados Unidos pues se revalorizan y Estados Unidos o se mantiene o baja en valoración. Pero bueno, esto es, al final todo revierte un poquito a la media, ¿no? Pero bueno, de momento tenemos esta situación que creo que es interesante y por eso os la estoy compartiendo en este vídeo. Y este tweet de David Galán me pareció interesante y Dexcom, el fabricante de monitores de glucosa, se desploma más de un 40% tras decepcionar con sus resultados y sus previsiones para el próximo trimestre. Y dice, moraleja, no hay peor que ser una acción de crecimiento y dejar de crecer. La competencia siempre está al acecho. Y esto es lo que hemos comentado en muchos vídeos, y es que cuando una empresa de crecimiento no cumple las expectativas de mercado y ha estado valorada a unos múltiplos realmente exigentes, la hostia es tremenda. Así que cuidado cuando invertéis en empresas de crecimiento a valoraciones estratosféricas, ¿de acuerdo? Porque sí, es divertido especular. Bueno, ya podéis ver la volatilidad que he tenido esto, me cago en la leche, ¿no? Es divertido especular. Cuando se gana dinero es muy divertido y muy gratificante, pero cuando no se sabe por qué se está ganando y al final estás entrando porque el precio sube y no deja de subir, al final te acabas pillando los dedos y te puedes pegar una buena hostia en tu cartera y perder el dinero que cuesta mucho ganarlo, o por lo menos a la mayoría de gente nos cuesta y hay que trabajar para ello. Eso es interesante a nivel de valoraciones y es el porcentaje de insiders, ¿no? Insiders que están, pues bueno, las compras netas de acciones, ¿no? Por los insiders de las compañías. Y vemos que está en mínimos. Y de hecho está en mínimos desde 2014. Vemos que está muy por debajo de la media de compras. Y la verdad que, en teoría, pues con empresas creciendo, una economía bullante, o al menos es lo que nos vienen diciendo, deberían los insiders estar comprando acciones de sus propias empresas, pues parece que todo va bien y lo van a hacer muy bien a largo plazo. La conclusión que puedo sacar de esto es que o ellos ven que las empresas en el corto medio plazo no lo van a hacer tan bien como el mercado espera, o las valoraciones, que está también relacionado con lo otro, son bastante elevadas y por eso pues no está saliendo muy a cuenta comprar las propias acciones. Es un gráfico interesante para tener en cuenta, y así que aquí lo tenéis. Y aquí tenemos un gráfico bastante interesante y que me gustó mucho, y es el tema de las commodities y las recesiones. De hecho, cuando hay una recesión siempre pensamos que todo cae, y de hecho es que todo suele caer en una recesión porque los inversores buscan una posición de liquidez. Pero este gráfico me pareció muy interesante y esto sería días antes de que se anuncie la recesión, ¿no? En el momento cero. Y podemos ver que las commodities, un mes o meses antes de que comience esta recesión, ya comienzan a corregir. Y una vez se declara la recesión, estas commodities se mueven en paralelo, se mueven en sideways, en horizontal, y a partir de que ya pasan unos cuantos días, suelen ser de las primeras en recuperarse. Me pareció muy interesante viendo la situación de las commodities económicas, que podríamos decir, como podría ser el cobre, ¿no? En el cual pues ya lleva unos cuantos meses en caída libre, como ya lo comentamos en el programa anterior, de por encima de $5 a los $4,
Y también el hierro, que lleva un año bastante malo y de hecho, igual que el cobre, desde mayo aproximadamente, que hizo un pico, al menos el hierro, pues un pico estacional, ¿no? Pues ha comenzado a corregir. Entonces, podríamos estar en una situación como esta, en la cual pues estamos ya dentro de una recesión y no lo sabemos porque los indicadores vienen atrasados, de datos atrasados, y también se viene un periodo de elecciones que son en noviembre y no sale muy a cuenta, y que publican datos negativos económicos sale más a cuenta quizá pues maquillarlos un poco y las revisiones posteriores dar los datos reales. Pues no lo sé, pero me ha parecido interesante ver este paralelismo. En cuanto al petróleo, pues mira, tenemos algo similar, pero este mes se ha movido, bueno, esta semana, perdón, se ha movido en paralelo más o menos, está en los 77,23 dólares. Y en cuanto a lo que viene siendo los inventarios de crudo, tenemos otra bajada, no tan fuerte como la semana anterior, que fue de 4,8 millones de barriles, sino de 3,7 millones de barriles. Una bajada interesante cuando se esperaba 2,6. De hecho, ahora las bajadas de los inventarios se están sorprendiendo a la baja, ¿de acuerdo? Están cayendo más de lo que el mercado espera, o al menos durante este último mes ha pasado esto, a pesar de que el precio del petróleo se esté moviendo, como digo, pues en paralelo y no tengamos muchos movimientos. Y de hecho la posición en energía está en mínimos. El sentimiento es muy malo para las empresas del sector energético. Aquí Josh Young nos comparte que las posiciones de los hedge funds están en mínimos de una década, y de hecho es que poca gente habla de energía y de sobre todo petroleras o empresas del carbón, y sobre todo las que son muy buenas y hay mucha oportunidad interesante es el tema del oil and gas, que ya sabéis que tenemos una posición bastante potente en cartera y creemos que lo va a hacer bastante bien. A nivel del oro y la plata, una semana mala en el cual pues del oro nos vamos por debajo de los 2.400 y la plata corrigió con bastante fuerza para situarse en los 28 dólares, poco más que añadir. Y el tema del uranio, que está bastante calmado últimamente, y de hecho pues desde principios de año el precio ha venido corrigiendo para situarse en los 82 dólares, desde los 110 a los 82 en esta corrección. Y de hecho vemos que el interés dentro del sector está bastante bajo, subió en enero de este año, obviamente con la fuerte subida que tuvo por debajo de los 60 dólares en agosto del año pasado hasta los 110. Y yo creo que aquí estamos viendo una consolidación y no me extrañaría que viésemos una subida del precio del uranio en los próximos meses. Al final las noticias siguen siendo positivas, no se ha acabado el bull market, esto sigue hacia adelante, no hay suficiente combustible para suministrar los reactores en los próximos años, sí, ¿no? Pero a largo plazo han de ir cerrando estos contratos, pero es un mercado bastante opaco, ¿de acuerdo? Ahora es verano, es una época más relajada, pero ya vemos que el año pasado, a partir de agosto, esto comenzó a calentarse bastante, ¿no? A nivel de las acciones, pues bueno, hemos tenido una corrección importante, el 20 y pico % en lo que viene siendo el ETF, y yo me estoy planteando comprar un poquito más a título personal. Poco más que decir esta semana. Muchas gracias por estar aquí. Dejar un me gusta y un comentario algorítmico para apoyar al canal si os ha gustado y queréis apoyar este tipo de contenido. Pasados por portfolioinversión.com, que sabéis que podéis ahí montar vuestra cartera y gestionarla de forma más eficiente. Y recordad que en análisisdeinversión.com publicamos nuestros análisis. Esto es todo por esta semana. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.